Hola Laura, ¿cómo estás? Buen día, Rosario Agostini te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, Rosario. ¿Qué estarás creando? Cuando uno se desconcentra es porque está Sí, inventando cosas, quizás no lo hace consciente hasta que suceden. probablemente, será así, estoy de lo más dispersa, desconcentrada, no sé qué me pasa. Y hacer un programa de radio desconcentrado no es fácil. Bueno, Pero no bueno, importa, pero seguro sale bien. ahí estamos. Bueno, Laura, tu columna de hoy va a versar sobre la educación. Sí, quiero hablar un poquito de educación, pero más allá de que ahora y lo pueden leer todos porque hoy salió una nota muy buena en Infobae sobre la cuestión de la presencialidad en este momento en la Argentina, en las clases primarias y secundarias, en la Sí, educación primaria y secundaria inicial. Me interesa empezar a pensar el futuro de la educación en la Argentina, porque estamos todos muy metidos en en las discusiones del presente y del día a día que son importantes, pero la solución de los problemas nos presenta de alguna manera la pandemia como oportunidad nos obligan a hacernos preguntas que tengan respuestas orientadas al futuro. Solo para bien. la mención de hoy, el artículo de Maximiliano Fernández de Infobae dice que 4 de cada 10 chicos argentinos hoy no tienen clases presenciales en nuestro país. Venimos de un año donde prácticamente no hubo clases presenciales, el 2020. Estos 4 de cada 10 chicos significan casi el 39% de la matrícula escolar de la Argentina. Son Ujú. 4,5 millones de niños que no están asistiendo a la escuela ni siquiera una hora por semana. La provincia, por supuesto, más afectada es es la provincia de Buenos Aires, donde tenemos más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela hace semanas y que no van a ir por las próximas. En la provincia de Formosa están todas las escuelas cerradas. En Santa Cruz tenemos lo mismo, la misma situación de escuelas Ujú. cerradas y algunas otras provincias con problemas de cierres parciales que también son graves, como Catamarca, Entre Ríos, donde hubo una manifestación muy importante este fin de semana, La Rioja, Río Negro, Santa Fe en algunas áreas. Y ese es el panorama. Entonces la pregunta es, después de que pase todo esto, porque todo esto va a pasar, las vacunas van a llegar y Estados Unidos conquistará probablemente al mundo y nos convencerá de que el capitalismo funciona y la democracia y las libertades sirven porque nos permiten crear, porque nos permite que haya ciencia y nos va a permitir vacunarnos y curarnos. Entonces, más allá del sufrimiento de hoy y el de los semanas y meses por venir, ¿qué educación queremos para después? ¿Dónde vamos a pararnos en la discusión educativa como pilar fundamental de un Estado y una sociedad democrática que quiere el progreso, que quiere civilización y no quiere barbarie? Volvemos a Sarmiento, Rosario, Tal volvemos a las cual. preguntas de la construcción del Estado y de la nación argentina a mediados del siglo XIX. Y por suerte, como tenemos ese maravilloso ejemplo que nos dio la historia, de que una buena educación pública, sobre todo en los niveles básicos, accesible para cualquier persona que quisiera educarse, nos permitió progresar. Yo ahora empiezo a hacerme también preguntas, no solo respecto del sistema tradicional y convencional, sino qué podemos hacer y cómo podemos hacer para dar herramientas educativas que permitan la inclusión laboral y la formación de ciudadanía a millones de jóvenes que ya se han quedado fuera del sistema educativo y que se van a quedar fuera del sistema educativo. Porque muchos hoy ayudan a sus padres cartoneando o haciendo un trabajito, una changa para poder bancar el plato de comida en su casa. Y ya hace 1 año, 2 años, 3 años que no saben lo que es un establecimiento educativo. Ujú. ¿Esos chicos están en condiciones en algún momento de volver a sentarse 5, 6, 8 horas en un banco de escuela o van a necesitar otro tipo de capacitación?
Y acá me parece que se abren las preguntas para el futuro, y creo que hay varias. Respecto de la educación tradicional, convencional, la que conocemos, la que muchos de nosotros, en la que muchos de nosotros nos educamos, pública, privada o religiosa, no importa, esa la conocemos, sabemos que está también siendo cuestionada, que va a sufrir reformas por contenidos, porque se necesitan buscar otros talentos. Fíjate que la Ciudad de Buenos Aires ya ha cumplido una década con estudio de idioma inglés desde primer grado en la escuela pública. Algo que no encontrás, por ejemplo, en la gran mayoría de escuelas parroquiales de la Ciudad de Buenos Aires, donde no ¿De la hay... ciudad de Buenos Aires o de la Sí, provincia de Buenos de Aires? la ¿De la misma ciudad? Ciudad de Buenos Aires. Ah, O sea, hoy ok, en las escuelas sí, públicas de la Ciudad de Buenos Aires, un niño en primer grado empieza a estudiar inglés y en muchas escuelas se empiezan a estudiar programación claro, desde primer grado, sí, incluso robótica en algunas. Esto no sucede en muchísimas escuelas privadas de la misma Ciudad de Buenos Aires, o sea que mirá ya la brecha, ¿no? Cuando yo te claro. digo, en el distrito más rico, entre comillas, de la Argentina, ya existe esta diferencia también entre unas escuelas y otras respecto de la formación. Estas diferencias se agravan aún más respecto de si puedo ir a la escuela o no puedo ir a la escuela. Si tengo clases por teléfono, si tengo clases por una pantalla o si directamente no tengo clases porque no tengo ninguna forma de conectarme. Y entonces cuanto más nos alejamos de los grandes centros urbanos, la situación empeora aún más. Y como Sarmiento lo vio y vio el futuro en la educación porque él fue un autodidacta y se hizo el hombre que se hizo a partir de la lectura, de la cultura, de la educación, es su ejemplo, me parece, el que nos tiene que iluminar para discutir la educación tradicional que queremos, que vamos a seguir sosteniendo en nuestro sistema educativo público, inicial, primario y secundario en todo el país, y otras formas de educación y de inclusión laboral de aquellos que, por distintos motivos, han ido abandonando la escuela secundaria. Entonces hay varias preguntas para las cuales no tengo respuestas, pero las dejo, las voy dejando. Dale, ¿Qué dale. educación para qué país? ¿Para qué Sí, desarrollo? ¿Para qué trabajos? ¿Qué educación para qué ciudadanos? ¿Para qué sistema político? Cuando Sarmiento pensó la educación y otros, Laínez y todos los que colaboraron en esas décadas para armar el sistema educativo argentino, pensaban en una educación orientada al trabajo y a una ciudadanía democrática. Era una educación para formar ciudadanos de una sociedad democrática, de una sociedad diversa, pujante, compleja y tolerante. Cerrar escuelas nos indica justamente que hay algunos actores políticos en la Argentina que no quieren una sociedad democrática, tolerante, pujante y diversa, sino que quieren una sociedad deseducada, sometida, esclavizada, sin pensamiento propio, que solo acate órdenes. Por eso el cierre de las escuelas, y esto es aquí me parece donde vibra la energía democrática y democratizante de un amplio sector de la sociedad argentina, ha generado la crisis política que ha generado en el gobierno nacional. No es solo un fallo de la Corte, es todo un proceso que comenzó el año pasado, donde los sin voz, los que nunca se organizaban, empezaron a encontrarse a través de las redes sociales, de los correos electrónicos, y armaron como nunca antes, en menos de un año, una red de padres organizados en todo el país que se preocupan por la educación de sus hijos y por la educación de los niños y las niñas de todo el país. Como el mayor, desde mi punto de vista, movimiento cívico, espontáneo y horizontal que yo no recuerdo haber visto desde 1983 a la fecha, vinculado a la educación. La otra pregunta, entonces, ¿qué tipo de sindicatos necesitamos para esas escuelas que vienen, para esa educación del futuro? ¿Necesitamos sindicatos que solo discutan salarios y hagan paro porque no les gusta el gobernador o el intendente o el jefe de gobierno de una ciudad o de una provincia? ¿O necesitamos sindicatos que discutan, además de la cuestión salarial, que discutan el rol docente, la capacitación docente, la formación de los que forman a los docentes y que abandonen la política barata para pensar en serio cuál es su rol a la hora de defender a maestros que sí quieren ganar mejor y tienen derecho, pero que también quieren ser los mejores maestros y estar capacitados por los mejores? ¿Sirve un sindicalismo
docente que lo único que piensa y en lo único que piensa es en hacer paros como forma de defensa de, suponemos, algunos maestros, cuando ya la mayoría de los nuevos maestros deciden no sindicalizarse? Digamos, ¿hacia dónde va ese mundo? Y esta me parece que es otra pregunta. La siguiente que yo la deslicé recién. ¿Quién forma a los que forman? ¿Quiénes educan a los educadores? ¿Qué leen los que educan? ¿Cuáles son los modelos de los que educan? ¿Son democráticos? ¿Son modernos? ¿Están orientados al trabajo, al mercado? ¿O son simplemente modelos ideológicos que lo único que hacen es pensar una sociedad en abstracto y no tienen ninguna correlación con la realidad que vive en el día a día, no solo el maestro en el aula, sino el chico en su casa, que se educa con un maestro que fue educado por un educador que no tiene el más mínimo contacto con la realidad? Entonces, esta es la otra pregunta. ¿Quién forma a los que forman? ¿Con qué ideas los están formando? ¿Qué libertad tiene un maestro en el aula para iniciar un trabajo junto con el director o la directora de la escuela que esté vinculado a la realidad de la comunidad educativa a la que le toca formar? Y el caso que quiero traer, porque siempre hay que ilustrar con buenos ejemplos, son los dos casos, tienen que ver con una experiencia en La Matanza y tienen que ver con una experiencia educativa, laboral de dos empresas argentinas muy importantes. El primer caso, en el cual participa hace muchos años Juan José Campanella, nuestro director de cine que ha ganado un Oscar, se vincula a una experiencia en la cooperativa La Juanita que dirige el querido Toti Flores en La Matanza, y es un proyecto de educación e inclusión digital de jóvenes y de niños de la comunidad de La Juanita, que algunos tienen educación formal y otros la han perdido, pero que aprendieron a programar, se incorporaron en el mundo digital para hacer trabajos que no requieren que tengan ni un título secundario ni título universitario, son trabajos creativos, trabajos vinculados al cine, a la publicidad, trabajos que se pueden exportar y que les genera no solo ingresos, sino también la posibilidad de contactarse con un mundo que les abre puertas y que les abre su creatividad. Entonces este es el primer modelo que me interesa, porque si bien es un modelo pequeño, que hoy está siendo desarrollado desde hace un tiempo por la cooperativa La Juanita, Juan Campanella y actores del mundo privado que compran los trabajos de estos jóvenes que se capacitan en herramientas digitales, creo que es un modelo para escalar, es un modelo para masificar. Y el siguiente, que también me interesa traerlo, porque los trabajos, parece que muchos de los trabajos del mundo del futuro que ya llegó son tecnológicos, son a distancia, son servicios. Y todos podemos aprender a cualquier edad a programar, como podemos aprender a tocar el piano, porque leer música es un lenguaje y la programación y la codificación también son un idioma que podemos aprender a cualquier edad. Entonces traigo el último ejemplo de hoy para mostrar que hay modelos alternativos de capacitación y de inclusión laboral de jóvenes que quizás por distintos motivos han quedado afuera del sistema formal, y pongo dos ejemplos, o un ejemplo. Mercado Libre y Globant, dos de las empresas más grandes de la Argentina, del mundo de la tecnología y del software, han becado a 3.000 personas para que se formen en todas las artes y oficios, vamos a decirlo así, del mundo de la programación, y están tomando todo este año cursos en una suerte de academia virtual que se llama Casa Digital o Digital House. Ualá, que es una empresa tecnológica de servicios financieros, presidida por un joven economista que se llama Pierpaolo Barbieri, un argentino, está haciendo lo propio. Y también están trabajando mucho, no solo en la inclusión y la capacitación de los jóvenes, para que accedan directamente una vez que terminan esta capacitación a trabajos, sino que también lo están orientando a la inclusión de mujeres y mujeres jóvenes en el mundo de la tecnología. Entonces, hay formas de trabajar desde vamos a decirlo hoy, un costado creativo, la inclusión educativa y laboral de los jóvenes, formándolos, abriendo sus cabezas, ayudarlos a insertarlos en lugares donde jamás imaginaron que estarían, por ejemplo, prestando un servicio desde el potrero digital para Hollywood, y lo pueden hacer desde La Matanza.
Entonces, hoy quería traer como estas preguntas para el futuro. Vos siempre hablas del proyecto del país Siempre. y Sí. creo, Rosario, que si nos quedamos pensando solo en el título del diario y en las fotos desagradables que nos ofrece la política argentina y sus corrupciones y sus ineficiencias, nos perdemos pensar el futuro. Entonces, por ahí, hoy se me ocurrió esta pregunta de la educación con el panorama que hoy tenemos, pero también sabiendo de nuestra resiliencia, del desgaste de un sistema tradicional a nivel global, pero que en la Argentina se ve terriblemente perjudicado por un sindicalismo corrupto, un sindicalismo que solo piensa en sus intereses y no en el interés general. Y aprovecho el fallo de la Corte para también dejar una pregunta. ¿Qué está primero? ¿El derecho de los sindicatos a parar la educación o el derecho de los niños a ser educados? Y como se trata de armonizar derechos, hay derechos que son más importantes que otros. Entonces esta es la nueva pregunta que creo que está en el aire desde hace bastante tiempo en la Argentina, pero que este último año se ha puesto, y sabemos que ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos, que los responsables de los ejecutivos han declarado actividad pública esencial o servicio público esencial a la educación. Si los enfermeros, los camilleros y los médicos no paran, ¿por qué debería parar un maestro? Comparto todo lo que expresaste en esta columna y agrego ya en un modo de conversación sobre la base de las cosas que dijiste, eh, todo este proceso de el chat de las mamis, lo digo con mucho respeto, es una manera de resumir todo lo que pasó en esta conversación sorda que nadie veía y que nadie escuchó, que generó finalmente una rebelión en contra de otro año más sin escuelas y que termina en el fallo de la Corte. eh, a mí me hizo acordar, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Los que estudiamos en la Universidad Nacional de Córdoba solemos tener algo así como una especie de etnocentrismo muy especial, porque nos creemos hijos, de hecho creo que lo somos, de la reforma del 18. Reforma que es bastante desconocida, sobre todo por el peronismo, que no es reconocida por muchos sectores de la sociedad, pero que ha cambiado el modo de educación universitaria en la Argentina y también en el mundo. Aquella reforma del 18 no fue otra cosa que una rebelión en contra de lo establecido, en contra de quienes eran en ese momento el poder en la universidad, que eran los jesuitas o en realidad la iglesia. Y fue una rebelión que comenzó también sin que muchos se dieran cuenta. No existía el WhatsApp, no había celulares, pero sí los estudiantes vivían en las pensiones, ¿sí? Y ahí es donde en la conversación cotidiana, a partir de una restricción ordenada por quien estaba a cargo de la universidad, que era, insisto, la iglesia, ocurre una rebelión que fue acompañada luego por los trabajadores. Quiero decir que no existía todavía el peronismo, para aquellos que le dan todo al peronismo, no existía el peronismo. ¿Por qué se suman los trabajadores a esta rebelión de estudiantes fundamentalmente de medicina? Porque en verdad la universidad era la herramienta de ascenso social, era aquello que le iba a permitir a los hijos de esos trabajadores, ¿sí?, vivir mejor. ¿Me explico? Esa era la idea, mi hijo el doctor. Bueno, Sí. Pe- el- esa reforma del 18, perdón, esa reforma del 18 fue una rebelión popular, como se entendía lo popular en aquel momento, tomada luego y entendida por Irigoyen, y que modifica, ¿sí?, a las universidades, reitero, no solo nacionales, sino de América Latina e incluso de Europa. Digo, hay universidades de Francia que han tomado el modelo del gobierno educativo que se formuló acá en la reforma del 18. Y la reforma del 18 no fue solo un problema de rebelión porque no me dejan hacer o no me dejan leer el libro que yo quiero. Era una reforma profunda de la educación que se estaba brindando en ese momento con vistas al futuro. Sí, estoy de acuerdo. También pasaron 100 años y Tal cual. también la preocupación
creo que tenemos todos los que pensamos en la sociedad argentina como una sociedad democrática, basada en el trabajo, en el esfuerzo personal, en el mérito, que es la sociedad de los nietos de los inmigrantes, como somos nosotros, de alguna Exacto. manera. Sí, O sí. también no solo los nietos de los inmigrantes, sino los compatriotas de los originarios que queremos también que se incorporen con educación y trabajo y su cultura a dar Laura, diversidad a esta vida, ¿no? los nietos de aquellos que fueron peones de mi abuelo, Sí, ¿sí? sí, Fueron a la universidad, por eso. tuvieron esa oportunidad. O sea, Entonces somos yo lo todos que veo, nosotros. claro, pero yo lo que veo hoy, Rosario, es que la universidad está muy lejos de mucha gente, porque Absolutamente. estamos cada vez expulsando más jóvenes y niños, ya no solo del secundario, sino también del primario. Entonces, como Sarmiento, cuando pensó su sistema educativo, pensó en primaria y primaria fundamentalmente, que Sí. era la época, porque era para eso, aprender a leer y escribir, generar una identidad nacional común, una cultura, hablar de cultura, educación y cultura. Basta de que esto de la Secretaría de Cultura es una herramienta partidaria para hacerle los videos a la señora multiprocesada con la voz de actores que le pagamos probablemente nosotros para que hagan eso, ¿no? La educación y la cultura, como la pensó Sarmiento, van juntas, porque la cultura popular, justamente, como vos bien dijiste, tenía que ver no solo con el Colón, sino con las diversiones públicas, con los carnavales, con los paseos, con los desfiles, con las procesiones, toda esa educación sentimental, espiritual, de cada una de las personas que hoy en este mundo de incertidumbre, de descarte, diría el Papa, digamos, yo no soy fanática del Papa, pero que de alguna manera nadie mira al otro a los ojos y le pregunta quién sos, qué querés, cuál es tu sueño. Ujú. Bueno, recuperar eso que de alguna manera estaba en el proyecto sarmientino y volver a las bases de la educación, porque en esas bases después vamos a pensar en que seguramente solas esas personas van a llegar a la universidad, van a viajar, van a tener su emprendimiento, van a tener su trabajo. Y otro día, si querés, hablamos de la economía para ese pueblo educado. ¿Cuál es la economía que necesitamos? ¿Y por qué, si la Argentina sigue enferma de educación, de inflación, ¿no? Sigue enferma de inflación y de privilegios? Por más educación buena que pensemos, imaginemos e incluso podamos concretar, no vamos nunca a mejorar masivamente. Esta situación de estancamiento en la que nos hemos, estancamiento y caída, en la que hemos entrado en los últimos 50, 60 años, 80, que cada uno le ponga el número que quiere. Yo estoy como muy orientada y cada vez más, Rosario, a pensar en lo que viene, a pensar en las respuestas del futuro y a cómo encontramos los caminos para que esas respuestas de soluciones raras que a nadie se le ocurren, que rompen con todos los esquemas, empiecen a Sí, aparecer. disruptivos. Disruptivo. Las soluciones tienen que venir de la mano de las disrupciones. Si repetimos los mismos modelos, obtendremos los mismos resultados. Bien, te conmino a algo y comparto contigo varias conversaciones que he tenido con algunos dirigentes nacionales. Yo creo que necesitamos una revolución educativa, no una reforma educativa, una revolución educativa con lo que eso significa. eh, pero la revolución educativa tiene que estar sustentada en el consenso de los argentinos que quieran mirar hacia el futuro. Digo, porque si uno propone una reforma o una revolución educativa con la mira puesta en el futuro y no tenemos conciencia, los argentinos, no digo todos, la mayoría de los argentinos, de que es fundamental revisar, rever, reconstruir y ser disruptivos en un proyecto educativo nuevo, distinto y rupturista, bueno, no va a ser fácil que este país salga adelante. Creo que estamos condenados al fracaso si no constituimos un consenso, perdón, de revolución educativa, que es lo que hizo Sarmiento, pero en otro tiempo, con otras formas. Creo que ahora, como plataforma política, es necesario pensar una revolución educativa. Por eso me encanta hablar de educación con vos,
porque sé que tenés una mirada hacia el futuro y creo que es lo que nos hace falta. Tenemos que salir de esta cotidianeidad en la que 24 horas analizamos una foto, un discurso, un barbijo, o la cantidad de muertos, para empezar a no solo informar sobre eso, sino hablar de lo que es importante. Es decir, que lo urgente no tape nuevamente lo importante, y creo que lo importante es solo la educación. De la grieta, del abismo moral, de la situación económica, etcétera, salimos solo con educación y con una revolución educativa. Sarmiento lo hizo trayendo a maestras, ¿sí?, de Estados Unidos para que enseñaran en la Argentina a quienes iban a ser los maestros. Bueno, ¿qué queremos que aprendan nuestros maestros para que le enseñen a nuestros chicos? Que van a ser el futuro de la Argentina. También nos tenemos que preguntar eso, ¿no? Sí, esa era un poco parte de la pregunta Tal cual. y bueno, un gran amigo, Esteban Bullrich, hizo un trabajo muy interesante cuando fue ministro en la Ciudad de Buenos Aires, justamente cuando se empezó también con esta etapa de incorporar el inglés y la programación. Él es licenciado en sistemas. Sí, Y trajeron, y también hubo muchos maestros y directores de escuelas de la ciudad que viajaron a Finlandia, porque el modelo finlandés es muy alabado hoy en el mundo, como en la época de Sarmiento era el modelo en Boston o el modelo prusiano. sí, Bueno, ahora es el modelo finlandés, y creo que hay que mirar qué se hace, qué se está haciendo en el mundo y no tener miedo a eso. Hay actores que nos van a decir de todo, Vendepatria, Cipayo, bueno, ya sabemos, todas esas pavadas, pero justamente son todos esos actores que espero sean cada vez menos importantes y que queden como en una jaulita encerrados chillando, y que sea la sociedad de los ciudadanos libres y democráticos de la Argentina, los que creemos en el progreso individual basado en el mérito, la educación y el trabajo, los que pongamos entre todos a mover esta rueda. Y de nuevo, el ejemplo de los padres y las madres que se han organizado son una gran esperanza, porque son una esperanza de transformación, de creatividad, y además, ¿sabés qué demuestra? Que cuando vos ves que el de al lado o el de enfrente está tan preocupado como vos y tiene las mismas ganas de cambiar las cosas, ese movimiento, cuando se juntan esas moléculas o sí, esos átomos, esa energía es imparable. tal cual. Bueno, Laura, un placer como cada jueves. El jueves nos reencontramos, si Dios quiere. Te mando un abrazo enorme. Y de nuevo, un enorme placer y gracias. De verdad, Chau, gracias. gracias, nos Chao. vemos. Adiós. 11 de la mañana, 33 minutos en toda la República Argentina. Si están los chicos,